Colombianos en el uribismo deben estar muy tristes por lo que voy a contar en este video. Primero, resulta que en una entrevista para Blue Radio, el presidente de la Junta Directiva de Colpatria, Eduardo Pacheco Cortés, básicamente un banquero de este país, le pidió a los empresarios de Colombia que apoyen al presidente Gustavo Petro y a su gobierno, y esto es una vaina lógica, teniendo en cuenta que el empresariado pues tiene que trabajar con el gobierno, que el gobierno debe tomar decisiones en favor del pueblo colombiano y de los trabajadores, y ahí debe haber un trabajo mancomunado. Pero lo que se han dedicado desde los sectores empresariales es a atacar al gobierno y a hacer política, como lo vimos junto al fiscal general Francisco Barbosa, aplaudiendo un discurso terrible, ignorante y politiquero en donde irrespeta totalmente la constitución política y la división de poderes. Entonces los empresarios se han dedicado a ir en contra del gobierno, y cuando el gobierno sale y dice, oiga, hay que mejorar las condiciones de los trabajadores colombianos, ahí sí salen a decir desde ese sector empresarial, uy, Petro no nos escucha, Petro es dictatorial, Petro no sé qué, no quiere trabajar con los empresarios. Y la realidad es muy diferente. Petro y el gobierno de Petro sí los ha escuchado. Lo que pasa es que ellos quieren que nada cambie. O sea, quieren ponerle el rótulo de cambio a una reforma y decir, sí, concertamos con el gobierno, pero que esa reforma no cambie algo. Entonces este señor, en una lógica muy clara de si a Petro le va bien y al gobierno le va bien, pues a todos nos va bien, dice que a Petro hay que respaldarlo y apoyarlo. Reitero, presidente de la Junta Directiva de Colpatria, que básicamente pues Colpatria hace parte del sector empresarial y banquero de nuestro país. Y vean lo que le dice a este señor, que este es un supuesto periodista ahí de Blue Radio, Ricardo, que pues de periodista no tiene nada, pero vean lo que dice. En algunos frentes en algún momento llaman a que el presidente se tiene que ir. Yo le llamo a los empresarios para que sea exactamente lo contrario. Elegimos un presidente, Gustavo Petro, hasta el 7 de agosto del 2026. Hay que cumplir ese periodo. Que porque tengamos un presidente que piensa distinto a lo que hemos tenido ahora, pensemos en cambiarlo. Eso sería absolutamente nocivo. A este presidente hay que respaldarlo, apoyarlo. El otro día que hablé en el Minuto de Dios, precisamente le hice una invitación: convoca al sector privado, presidente. Yo le garantizo que los cambios que usted quiere hacer, que muchos estamos de acuerdo con cambios. Esta sociedad no es una sociedad justa. Esta no es una sociedad donde mucha gente no tiene unas oportunidades básicas. Pero pónganos a nosotros a hacer el trabajo y verá que se lo hacemos antes del 7 de agosto del 2026. El éxito de él puede estar en las manos del sector privado, que haga las cosas a la velocidad que él no tiene capacidad de hacerlo en el Estado. Sí. Ese es el mensaje que él envía, que se apoya al presidente, y también dice, bueno, que hay que respaldarlo, claro, pero también dice pues que con el sector empresarial se apoye para hacer las cosas mucho más rápidas, pero eso sí, eso se puede hacer, claro, obviamente, como siempre ha pasado, pero debe haber unas reformas que garanticen que ese sector empresarial no va a lograr o no va a buscar las ganancias o las mayores ganancias posibles utilizando el Estado, mientras esclaviza a trabajadores y brinda unas condiciones de trabajo paupérrimas. Eso debe haber unas condiciones mucho más claras y mejores para los trabajadores. Y claro que el Estado se puede apalancar en el sector empresarial y privado, como siempre ha sucedido, porque ¿cómo suceden las cosas? El Estado, con su gobierno, a través de los impuestos que todos pagamos, financia investigaciones sobre cualquier tema. Eso en Colombia casi no sucede, sucede más que todo en otros países. Financia investigaciones, le mete dinero a la ciencia, y a través de ese dinero se logra avanzar en ciertos aspectos hasta tecnológicos y científicos, que de pronto se avanza un poco más lento. Entonces, ¿qué hace el sector privado? Como ya el sector público, con los impuestos de todos, se arriesgó invirtiendo para realizar investigación en unos temas en donde ellos decían, desde el sector privado, uy, no, yo no me meto ahí porque de pronto va a perder plata, no hay ganancias, no sé qué. Entonces, como no había ganancias, no invierten en investigación, en tecnología y demás, entonces lo hace el Estado, el sector público. Cuando ya el sector privado ve que sí se dio resultado con esa investigación, entonces la agarra y la potencializa.
y saca pues sus propias ganancias de algo que desde el sector público se invirtió. Pero eso no siempre es ganancia o no siempre llega a buen término. La mayoría de las inversiones que se hacen a través del sector público, reitero, con nuestros impuestos, pues terminan en nada. O no se logra conseguir el objetivo, o no se avanza, etcétera. Entonces se pierde mucho dinero. Por eso, la teoría que habla sobre el libre mercado es una vaina absurda, porque si nos basáramos en libre mercado, olvídense que tendríamos avances tecnológicos. O que tendríamos avances en otros aspectos. Porque ¿en qué se basa el supuesto libre mercado? Por ejemplo, el petróleo. Si fuera por el libre mercado, se generarían unos monopolios más de lo que ya están en el sector petrolero, que ya sucedió a inicios del siglo pasado, que el sector petrolero detuvo el avance tecnológico que se estaba presentando en materia de autos eléctricos. Entonces lo oprimieron, lo detuvieron y no pudimos avanzar en ese sentido. Si el monopolio del petróleo hubiese permitido y no se hubiese metido en ese avance tecnológico, hoy pues obviamente no estuviéramos hablando de carros de combustión y de motores de combustión interna. Entonces, eso es lo que siempre se presenta, por eso debe haber una regulación y unas reglas claras, unas reglas de juego donde se pueda participar y no vayan a esclavizar a otros. Por ejemplo, el libre mercado se basa en las ganancias, entonces se deriva de una esclavización de los trabajadores. Pero bueno, entonces este es el mensaje de este banquero que pues claramente se arma un debate. Él arma un debate sobre la participación del sector empresarial con el Estado para avanzar en muchos temas. Claro, es un debate que se debe dar y es lo más seguro o es algo que se debe dar, esa articulación. Pero él invita a respaldar y a apoyar al gobierno de Petro. Y esto a raíz, yo creo, del evento de la Andy en Cartagena, a donde Petro no fue porque le iban a hacer una encerrona, donde aplaudieron al salvaje y sinvergüenza y vago de Francisco Barbosa en unas bobadas que dijo. Y lo mismo con Héctor Abad, cuando salió a insinuar que Petro tenía problemas mentales. Y lo aplaudieron y se rieron. Y después dicen, Petro no nos quiere escuchar. O no fue al evento, por Dios. Pero vean esto más grave todavía. El sector empresarial, que todos sabemos que financia campañas políticas y partidos políticos, para nadie es un secreto, Luis Carlos Sarmiento Angulo, con su grupo aval, financia varios partidos, Cambio Radical, Liberal, Centro Democrático, entre otros. Y eso es lo que sucede en el país y por eso en el Congreso estos supuestos empresarios tienen a sus respectivos defensores, le pagan salario a unos lobistas, etcétera, pues tienen todo el entramado, no solo en el Congreso, también en los medios que manejan Semana, que manejan El Tiempo, RCN, El Colombiano, todos estos medios los manejan ellos. Entonces llega la reforma a la salud, una reforma que busca quitarle la salud de las manos de los politiqueros, que busca mejorar las condiciones de salud el acceso al sistema de salud de todos los colombianos, que busca mejorar la situación, porque las EPS se han venido quebrando y el mismo uribismo lo acepta, que el sistema de salud que ellos defienden fracasó, es un sistema fallido, y lo aceptan, pero están aferrados por el ego, diciendo, no, nuestro sistema de salud es muy bueno, más que todo en la administración, o sea, porque es que tenemos buenos hospitales, clínicas, eso sí. El problema está en la administración, entonces ellos dicen que es excelente, que las EPS son muy buenas. ¿Por qué les digo todo esto? Vorágine, este medio de comunicación que los invito a apoyarlos y seguirlos ahí @vorágineco en X o en Twitter y apoyarlos si se puede financieramente, hace una investigación sobre quiénes son los dueños de las 3 EPS que salieron a quejarse dizque porque el gobierno no les está dando más plata, que porque el gobierno no les está dando toda la plata que ellos están pidiendo, aunque el presidente el gobierno aumentó el 25% de dinero para el sector salud, para el Ministerio de Salud, y pues obviamente eso va dirigido al sector salud, y el 16% de la UPC, que les pagan por